Buenos días, un domingo más. Bienvenido a la iglesia, bienvenido otra vez a nuestro estudio de Lucas. Hoy quisiera comenzar con 3 preguntas para ti. Primera pregunta: ¿has tenido en algún momento en tu vida una cita muy importante? Tal vez te acuerdas de la primera cita con la persona que es ahora tu esposa o tu esposo. Tal vez te acuerdas de una cita importante con un médico y contabas los días hasta que te tocó la cita con el médico. Tal vez fue una entrevista importante para un trabajo nuevo, una cita importante. Tal vez hayas tenido una cita improvista muy importante, es decir, llegó una cita importante pero no sabías de antemano de la cita importante. Primera pregunta: ¿has tenido una cita importante en tu vida? Segunda pregunta es esta: ¿te gusta crear cosas hermosas? Si tienes algo de creatividad en ti, si esto es tu don, así tal vez de carpintero, de constructor, tal vez de hacer arreglos de flores, tal vez de hacer un jardín bonito, una casa bonita. Es hermoso crear cosas hermosas. Y es algo muy satisfactorio crear algo hermoso. Mi hija Cris, como muchos de ustedes saben, en un mes primeramente Dios se va a casar. En estos días consigue muebles que ya no sirven. Personas las tiran a la basura y ella va y recoge y restaura los muebles. Y es muy satisfactorio, muy hermoso ver algo que servía, que ya no sirve, y mi hija lo toma y lo restaura para que sirva otra vez. Es algo muy bonito ver esto. Es la segunda pregunta: ¿te gusta crear cosas hermosas? ¿Te gusta restaurar cosas? Y tercera pregunta para hoy es esta: ¿puede Dios usarte a ti? ¿Puede Dios en realidad usarte a ti siendo lo que eres? Conociendo todo tu pasado y tu presente. Un político, cuando necesita ayuda, ¿qué tipo de candidato busca un político? Pues a lo mejor busca a alguien con dinero, a lo mejor alguien con influencia, alguien pues sin una mala fama, lógico. Pero ¿qué tipo de clase de persona usa Dios? Porque la misión de Dios, el mensaje de Dios es lo más importante de todo. ¿Puede Dios usarte a ti? Pues esta es la historia que nos toca hoy. Dios haciendo una cita con un hombre para restaurarlo y para usarlo. Y es una historia muy hermosa. Vamos a comenzar con una oración. Padre, tuviste en aquel día una cita con Leví. Y Señor, lo cambiaste y lo usaste. Lo que hiciste con Leví, haz lo mismo en nosotros. Danos un entendimiento hoy para entender esta hermosa lección. En tu santo nombre, Jesús, pedimos esto. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Lucas otra vez. Lucas 5. Versículos 17 o 27 a 32. Lucas 5, 27 a 32 es lo que nos toca estudiar hoy. Jesús, en el comienzo de su ministerio, llamando a sus discípulos, ya vimos el llamamiento de Pedro, ahora el llamamiento de otro que se llamaba Leví. Versículo 27 dice así: después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Pues todos pagamos impuestos. Aún en los tiempos bíblicos existían los impuestos, y por un lado no tiene nada de malo ser recaudador de impuestos, trabajar por el gobierno. Si esto es su trabajo, es un trabajo que alguien tiene que hacer, de cobrar los impuestos del gobierno. Pero tenemos que entender
en los tiempos bíblicos, para poner contexto a esta historia, lo que significaba ser recaudador de impuestos en aquellos tiempos, esto significaba realmente ser una mala persona. Porque en aquellos tiempos los recaudadores de impuestos no trabajaban tanto por el gobierno de Israel, sino por el gobierno de Roma. Y ellos cobraban los impuestos de los romanos a sus paisanos, y muchas de las veces cobraban de más. En cada pueblo existe alguien que tiene la mala fama. En cada pueblo existe la persona, tal vez el más odiado del pueblo. Y así eran los recaudadores de impuestos en los tiempos bíblicos. Ellos no solamente trabajaban por el gobierno del enemigo, sino también eran como estafadores, eran como extorsionistas. Para poner contexto a esto, piensa, por ejemplo, si China tuviera control sobre México y si el gobierno de China exigiera impuestos de los mexicanos, no para el bien de uno, sino para el bien de China. Y ellos cobraban cobrando impuestos en México. Imagínate si tú te decides trabajar por el gobierno de China. ¿Qué van a pensar tus amigos y tus vecinos de ti si tú cobras los impuestos para el gobierno de China y no cobras lo que es justo, sino cobras extra, doble, triple, 4 veces? Y si tus vecinos, tus amigos no quieren pagar, si dices, pues voy a llamar a los del ejército de China para que te obliguen a pagar. Esto es lo que significaba ser un recaudador de impuestos en los tiempos bíblicos. Una persona que vendió su alma para el dinero. Una persona odiada por sus paisanos. Y esto fue o era el trabajo de Leví. Y es muy interesante lo que dice. Dice, Leví en ese momento estaba sentado a la mesa donde cobraba. Él estaba haciendo su trabajo como cualquier día normal. Pero Leví no se daba cuenta que tenía ese día una cita importante. Una cita con su Creador. Una cita con su Salvador. Fue una cita improvista. Jesús se fijó en Leví, dice, y lo llamó. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. En un instante cambió toda la vida de Leví. Dejó de hacer lo que hacía, cambio de profesión, cambio de corazón, y él siguió a Jesús con toda su vida. Versículo 29. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Así que Leví en ese momento ya tiene tiempo de seguir a Jesús, y él quiere que todos sus amigos y sus ex compañeros de trabajo reconozcan quién es Jesús y lo que Jesús había hecho por él. Y los invita a una fiesta. Esas personas de la mala fama los invita a la fiesta, y Jesús asiste a la fiesta. Jesús está ahí comiendo con esa clase de personas, la basura del mundo, se puede decir, recaudadores de impuestos y otros pecadores que están ahí, los ex amigos o los amigos de Leví, y Jesús está ahí comiendo con ellos. Pues esto llama la atención de las autoridades religiosas de su tiempo, versículo 30. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora vienen las críticas. Los líderes espirituales, fariseos y otros de los líderes de la iglesia, ven a los discípulos y a Jesús comiendo con esas personas y dicen: ¿no saben qué clase de gente son? Esas son personas malas. Esas son personas sucias, manchadas. Y ustedes,
que según son gente de Dios, ¿qué es lo que están haciendo ahí comiendo con esas personas? Los van a contagiar. Esas personas están sucios, están feos. Y Jesús y los discípulos, ¿por qué están ahí comiendo con esa clase de persona? Y la respuesta de Jesús es una respuesta maravillosa. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Jesús aquí declara claramente su misión. Y su misión es de restaurar a los que había creado a su imagen y semejanza, que estaban bajo el poder del enemigo y perdidos en sus pecados. Y Jesús comiendo allí con ellos a fin de salvarlos, a fin de restaurarlos. Y Jesús dice claramente a los líderes: ustedes no comprenden. Ustedes se creen sanos, pero realmente ustedes no entienden las cosas. Yo vine precisamente para salvar, rescatar, sanar a los que están enfermos espiritualmente en su pecado, los que reconocen su pecado, los que se arrepienten de sus pecados. He venido a llamarlos a ellos. Entonces, esta es nuestra historia que nos toca estudiar hoy. Quiero que veamos tres cosas importantes. En primer lugar, no hay casos perdidos. No hay casos tan perdidos que Jesús no los puede salvar. Los políticos no llaman a personas de la mala fama para su misión. Pero Jesús en esta historia se fijó en Leví y lo llamó por su nombre. Tenía una cita precisamente con él, el candidato menos probable para llamarlo a ser perdonado y para usarlo. Y esto es la obra de Jesús. Sale a buscar a los enfermitos para sanarlos, los que reconocen sus errores para salvarlos. No hay casos perdidos. No hay alguien que es tan drogado, tan alcoholizado, tan orgulloso, tan terco, tan mujeriego, tan frío, que está fuera del alcance de Jesús. Jesús puede salvar al más perdido y lo hace. Uno de mis versículos más queridos viene de 1 Corintios 6:9, donde dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, es decir, homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús ha venido a sanar a los enfermos, llamarlos a arrepentirse de sus pecados. ¿Qué conoces de la cita más importante de Jesús con los pecadores? ¿Tú has tenido una cita con Él para esto? Jesús hoy nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Y lo hermoso que vemos en esta historia es que no hay casos perdidos. Si tú sabes que ahora andas mal en tu vida, mira esta historia. Jesús llama a los pecadores para que se arrepientan. Eso es el primer punto, muy bonito. No hay casos perdidos. Segundo punto, hoy en nuestra historia es algo triste. La tragedia de los líderes religiosos en nuestra historia. Los fariseos y los maestros de la ley eran personas que según creían en Dios,
Y ellos estaban allí observando a Jesús comiendo con pecadores, viendo lo más hermoso, Jesús restaurando a personas que están en el territorio del enemigo, esclavizados en su pecado, y Jesús los está ofreciendo vida eterna y perdón por sus pecados. Y se imagina uno que los líderes espirituales del pueblo, al ver esto, van a sentir un gozo y una alegría, la obra de Dios. Pero es todo lo contrario. Esas personas nada más en ese momento pueden criticar y juzgar a Jesús y a los discípulos. En realidad no hay nada del amor de Dios en ellos, ni amor para las cosas de Dios. Ellos se creen sanos, pero están enfermos. Ellos creen que pueden ver, pero son los ciegos espiritualmente. Y aquí hay una lección para nosotros. Es posible decir yo creo en Dios. Es posible ser muy religioso y realmente estar más ciego que otros y más perdido que otros. Analiza tu vida. Si tú dices que crees en Dios, pero solamente puedes criticar y juzgar a otras personas, si siempre te crees mejor y no hay nada de compasión por las personas que andan en sus pecados, andas igual de mal como esos fariseos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos cambie. Porque sería una tragedia muy grande saber de los caminos de Jesús, decir que crees en Dios, ir a la iglesia todos los domingos y todavía perder tu alma. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo eres delante de Dios? ¿Eres como uno de esos fariseos? Espero que no. Esa es la segunda lección de nuestra historia. La tragedia de los líderes espirituales. Tercera lección en esta mañana es una lección muy hermosa. No solamente podemos decir que no hay casos perdidos, pero Jesús en realidad puede cambiar a un pecador. Y vemos esto claramente en la vida de Leví. Leví estaba allí cobrando los impuestos, haciendo su negocio chueco, y Jesús le dice, sígueme, dice Leví, se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Mira, muchas personas dicen que no hay amor más fuerte que el amor al dinero, y Leví se había metido en esta profesión por el amor al dinero. Yo tenía un patrón, trabajaba por años en un vivero de árboles, y mi patrón decía, no hay otro Dios más fuerte que el Dios del dinero. Esto es el único Dios verdadero, me decía. Y es cierto, para muchas personas el dinero es número uno. ¿Y por qué queremos al dinero? Porque queremos lo que el dinero nos ofrece. Y vivimos realmente por nosotros mismos. Y hacemos muchas cosas para conseguir el dinero. Y te pregunto, ¿qué es lo que le hizo a Leví en este momento dejar el dinero para seguir a Jesús? Pues aquí no dice, pero yo pienso, escuchó en Jesús algo que necesitaba saber. Uno, seguro se sentía culpable y sucio por lo que hacía con su vida. Y escuchó la voz de Jesús, perdón. Yo pienso que él tenía en su corazón un vacío muy grande. Sí tenía mucho dinero y era muy rico. Pero cuando tienes mucho dinero, no siempre es satisfactorio. Y tienes un vacío, y él escuchó la voz de Jesús, la verdad, que lo material no es todo. Y tenía hambre y sed de seguir a Jesús. Y lo hizo. Él dejó todo para seguir a Jesús. Fue un hombre cambiado. Es un milagro ver esto. Entonces vemos que Jesús lo cambió porque lo siguió. Vemos que cambió porque también con sus amigos los invitó a seguir a Jesús. Esto es muy hermoso. No los invitó a la fiesta simplemente para tener una fiesta, para divertirse. Los había invitado para que conocieran a Jesús. Un hombre cambiado. Y número 3, vemos los cambios en Leví, porque Leví tenía 2 nombres, Leví y Mateo. Y Dios usó a él
para escribir uno de los evangelios, el Evangelio según Mateo. De ser un recaudador de impuestos hasta de ser uno de los autores de la Biblia. Dios sabe cambiar a los hombres y a las mujeres. Y Dios quiere y puede cambiarnos a nosotros también. Y esto es lo que tenemos que ver. Cambios verdaderos son posibles para nosotros. Jesús restaura. Si me da gozo a mí ver cuando mi hija restaura un mueble, ¿no es mucho más hermoso ver a nuestro Dios cuando restaura a uno de sus hijos o hijas? De tener una vida inútil, luego para tener una vida útil. Y es lo que Jesús hace, nos cambia. Y seguir a Jesús significa siempre cambios. Él lleva a cabo los cambios. No siempre es cambio de profesión, pero a veces es así. Si tú estás involucrado en dinero mal habido como él, seguir a Jesús significa dejar esa profesión. Pero tenemos que dejar muchas cosas. Puede ser un amante, puede ser el orgullo, puede ser el egoísmo. Sobre todo es dejar de vivir para nosotros, para vivir para Dios. Porque el enfoque de nuestras vidas antes de conocer a Cristo es para mí. Mi vida gira alrededor de mí, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer. Pero cuando Jesús nos llama, tenemos otro enfoque en nuestras vidas. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Si ando mal, cámbiame. Y esto es la obra que Dios hace en nosotros. Nos restaura a su imagen y semejanza. Y es hermoso ver esto en Leví y también en nosotros. Es la obra que Dios hace, sí. Pero lo que Leví hizo de invitar a sus amigos a conocer a Jesús, lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros conocemos a Jesús, queremos que nuestros amigos de antes, con quienes tomábamos, con quien hacíamos cosas malas, los invitamos a conocer a Jesús, porque decimos, mira, esto es lo que Jesús ha hecho por mí. Me ha encontrado, me ha llamado, me ha perdonado y me está cambiando. Y algo nosotros desea invitar a nuestros amigos con lo mismo. Es como la canción que a veces cantamos aquí en la iglesia. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Su nombre es Jesús, es el amigo más fiel. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Esta canción habla de los deseos que Dios siembra en nosotros de traer a otras personas a Él. Entonces, tú también, si conoces el llamado de Cristo, la cita con Cristo la has tenido y te has arrepentido de tus pecados, ahora dile a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que yo deje? ¿Cuáles cosas necesitan cambiar en mi vida? Y Jesús, úsame para traer a otras personas a ti. Esta es la historia que nos toca estudiar hoy. La historia de Dios fijándose en nosotros con una cita para restaurarnos y también para usarnos. Esto es lo que Dios hizo ese día con Leví y es lo que Dios sigue haciendo con nosotros en nuestro tiempo. Una historia muy hermosa. Vamos a terminar nuestro tiempo con una oración. Jesús, gracias por esta historia y te pido que hagas lo mismo en nuestras vidas. En primer lugar, Dios, si somos como los líderes espirituales, fríos, criticones, oh Dios, cambia nuestros corazones. Dios, llama a nosotros en nuestro tiempo. Cámbianos en verdad, como cambiaste a Leví. Lo que tenemos que dejar, ayúdanos a dejarlo todo. Y también ayúdanos a traer a más personas a ti.
Oh Dios, los que están viendo este video, esto es lo que te pido, oh Dios, por ellos. En la realidad de sus vidas, algunos en México y otros en Guatemala y otros aquí en Canadá y otros en Estados Unidos, Señor, lleva a cabo tus propósitos en nuestras vidas. En tu santo nombre, Jesús, pedimos.